Ya, entonces seguimos y vamos en el quinto atributo comunicable, que es el conocimiento y la sabiduría. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de los atributos incomunicables dijimos que estaba la omnisciencia de Dios? Sí. La omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo, ¿cierto? O sea, es un conocimiento absoluto, un conocimiento total. No hay nada que se le escape a Dios, no hay nada que Él no sepa. Por lo tanto, Dios no aprende porque ya lo sabe todo. Él no se informa, pues Él lo sabe. Pero dentro de los atributos comunicables, que nosotros que aprendimos que no solamente los creyentes los tienen, sino que los incrédulos también, pero de forma mucho más imperfecta que un creyente, nosotros también poseemos conocimiento, también poseemos sabiduría, y esa la imparte Dios. Amén. ¿Perfecto? Sí. Obviamente tenemos que entender que estamos hablando del conocimiento beneficioso y no del que habla, si no me equivoco, Santiago, que es carnal y diabólico, ¿cierto? Sí, y animal. sí. Entonces no estamos hablando de ese tipo de conocimiento, estamos hablando del conocimiento beneficioso, obviamente. Conocimiento y sabiduría. Dice, el conocimiento de Dios es su perfección, por la cual, cuando hablo de perfección, hermanos, es atributo, ¿ok? No se confundan con otra cosa, cuando digo perfección, es atributo. El conocimiento de Dios es su perfección, por la cual conoce todas las cosas, ¿perfecto? Pasadas, presentes, futuras, lo real y lo posible, ¿ok? Su sabiduría es la aplicación perfecta de ese conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento de Dios, tenemos que entender que nosotros fuimos creados con la capacidad de conocer y también ser sabios. Entendemos que el conocimiento es el saber, ¿cierto? El conocer, pero la sabiduría es hacer lo que sabemos, ¿ok? Entonces yo puedo tener mucho conocimiento, pero no soy sabio porque no hago lo que sé. Exacto, no aplico lo que hago. Entonces, ¿se puede ser sabio sin tener conocimiento? No, tampoco. Estas van tomadas de la mano. Por eso hablamos del atributo de conocimiento y sabiduría, porque van juntos, ¿ok? Yo no puedo hacer bien lo que no he aprendido a hacer, ¿cierto? Pero puedo saber mucho y no hacer lo que he aprendido. Lo tenemos claramente en los ejemplos, ¿cierto?, de los fariseos. Ellos son nuestro mayor ejemplo, ¿cierto?, de mucho conocimiento. Conocían la letra de la ley, pero no sabían ponerla en práctica, aplicar la letra de la ley. No la entendían. Yo siempre le he dado ese ejemplo cuando Dios les manda, ¿cierto?, a poner la palabra, ¿cierto?, en sus frentes, y ellos hicieron unas cajitas, no me recuerdo el nombre, lo pueden buscar en internet en sus casas, con un cinto, ¿cierto?, si no me equivoco era de cuero, se lo ponían aquí en la frente y enrollaban pergamino y ponían la palabra de Dios ahí. Entonces, claro, para nosotros hoy día diríamos, pero ¿cómo entendieron eso? Bueno, lamentablemente igual el conocimiento era mucho más acotado que lo que hoy. Usted hoy día busca en internet y aprende todo, ¿cierto? Hay que tener cuidado, hemos dicho muchas veces con lo que vamos aprendiendo de internet, pero nunca diríamos, si el Señor me dice, escribe en la tabla de tu corazón, chuta, ¿cuál tabla? ¿Cierto? Lo entendemos rápidamente las analogías. Somos un poco más rápidos para entender simbolismos y analogías. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante es que nosotros sepamos practicar lo que vamos aprendiendo, hermanos, porque si no, nos estamos volviendo igual que aquellos fariseos que eran bastante religiosos. Cuando hablo de religión, no lo tomemos solamente como algo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra religión se toma como algo negativo. Ah, eres religioso. Pero ¿sabe qué? De verdad lo que significa la palabra religión. La palabra religión es todo aquello que el hombre hace para poder, ¿cierto?, expresar su fe, expresar lo que cree. Eso es religión, lo que el hombre hace para expresar. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos, alabamos, eso es religión. En la teología eso se llama religión. Entonces, uno cuando dice religión, ¿cierto?, no tiene que de inmediato tomarlo como algo negativo. Claramente, cuando uno dice se volvió muy religioso, lo que quiere decir ahí es de que solamente hace cosas que se le enseñaron, pero no las entiende. Por eso los fariseos eran religiosos de la época, porque hacían cosas que estaban descritas, ¿cierto?, en la Torá, en lo que era la Biblia en aquel tiempo, pero no entendían por qué la hacían. Por eso son religiosos. Entonces,
Nosotros cuando hablamos de religión es todo lo que hacemos. Nosotros también hacemos religión, pero hay que tener cuidado con volvernos religiosos, solamente hacerlo sin entenderlo. Por eso el conocimiento tiene que ir apegado a la sabiduría. Pero, ¿qué es lo que entonces está pasando con nosotros o realmente con el mundo entero? Es que hemos, ¿cierto?, de forma limitada, alcanzamos este conocimiento y sabiduría, pero torcemos con nuestra mente ese conocimiento. Lo distorsionamos. Por lo tanto, cuando vamos a aplicar, también aplicamos mal. ¿Me entienden? Entonces, al distorsionar lo que Dios está, ¿cierto?, entregando por medio de ese conocimiento, el ser humano siempre está desviando, distorsionando. Entonces nuestra mente quiere saber la verdad, por supuesto. ¿Quién no está en búsqueda de la verdad? Cuando uno busca en qué religión, ¿cierto? Vamos a hablarlo así, o bueno, denominación militar. ¿En cuál denominación voy a militar? Ya, yo creo que la pentecostal es la más acercada en su forma de hacer religión, ¿cierto? Entonces me congrego con hermanos pentecostales. Pero el católico, en su búsqueda de la verdad, él llegó a la verdad de decir, no, yo me voy con los católicos porque creo que ellos tienen un poco más la verdad. También hay iglesias adenominacionales que no pertenecen a ninguna denominación, ¿ok? Nosotros vamos por ese bando. Nosotros como iglesia, nosotros no nos apegamos a ninguna denominación, ¿perfecto? Pero sí tratamos de ser bíblicos, ¿ok? Entonces no nos apegamos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos solamente y dijéramos somos pentecostales, muchas cosas que creemos que los pentecostales no hacen bien, las estaríamos creyendo. Pero nosotros tomamos las verdades que podemos ver en cada denominación y las apegamos para nosotros hacerlas acá. ¿Me entiendes? Porque claramente nosotros no somos los sabios de hacer iglesias, ¿cierto? ¿Quién de nosotros, hermanos, realmente sabe cómo formar una iglesia? Ninguno. Dios es el que habilita, el que capacita. Entonces, Él claramente nos ha dado esa visión aquí en la iglesia. Tomar, ¿cierto?, ciertos aspectos que vemos correctos de cada denominación. Ahora no estoy hablando que nosotros vamos a meter aquí las imágenes, ¿cierto?, que creen los católicos, que es lo más, ¿cierto? O vamos a venerar a la Virgen María, ¿cierto? Claramente ahí no hay verdad. Pero así también, por ejemplo, en iglesias bautistas hay verdad, en iglesias, ¿cierto?, presbiterianas, yo que he militado en iglesias presbiterianas, también hay verdad. En iglesias pentecostales también hay verdad, ¿cierto? Y ahí nosotros unimos y tratamos de ser lo más bíblicos posibles. Entonces, la verdad es que tratamos de, ¿cierto?, salirnos, porque el Señor mismo nos dice, con ellos ni siquiera os juntéis, ¿cierto? Con aquellos que desvirtúan el evangelio, que lo transforman a su conveniencia. Nosotros no deberíamos ni juntarnos con ellos, por lo tanto, obviamente, no debemos hacer lo que ellos hacen. No debemos adoptar las doctrinas que ellos creen. Por lo tanto, al entender que el conocimiento que Dios imparte, ¿cierto?, ha sido distorsionado, nosotros no confiamos en nuestra propia inteligencia, sino, ¿cierto?, que buscamos y anhelamos buscar la sabiduría de Dios y no la nuestra. Porque si nosotros solamente descansáramos en nuestra propia sabiduría, ciertamente vamos a errar. Vamos a errar. Por eso tratamos de usar, ¿cierto?, nuestras Biblias y darle la importancia a la interpretación bíblica. Me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Amén. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, en el nombre del Señor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. ¿Ve? Que lo insensato de Dios, no es que haya algo insensato en Dios, sino que aunque pensáramos que hubiera algo insensato en Dios, eso sería mucho más sabio que la sabiduría de los hombres. Eso es lo que debemos entender, no que haya espacio para la insensatez en Dios,
No hay nada malo en Dios, recordemos siempre eso. Entonces ese versículo nos quiere decir que aunque hubiera algo insensato en Dios, que no lo hay, eso sería mucho más sabio que toda la sabiduría de este mundo. También Romanos capítulo 1, versículo 25, también dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano ha distorsionado lo que es Dios, el concepto de Dios? Ahí usted ve, ¿cierto? Lo hablamos el otro día, los panteístas, que son, entre comillas, los que ven el mundo como los hippies. Trate de explicárselos así, ¿cierto? Que todo es Dios, que la mariposa es Dios, que el pasto es Dios, que este árbol es Dios, ¿cierto? No, eso es creación de Dios, pero no es Dios. Dios es mucho más sublime, mucho más excelso. Pero el ser humano se ha empecinado, ¿cierto?, en cambiar lo que realmente es Dios. Así han cambiado la verdad por la mentira y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Criaturas, ¿cierto? Acabamos de decirlo. Todo aquello que Dios ya creó, eso es criatura. La gente honra eso como que si fuera Dios. Y Dios no es creado. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, el pecado ha nublado nuestro entendimiento, llevándonos a tomar malas decisiones y a ver la realidad de forma distorsionada. Solo en Jesús, quien tiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, podemos encontrar la verdad y la sabiduría. Hoy en día, con tanta información disponible, a veces pensamos que lo sabemos todo, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nos equivocamos o tomamos decisiones que luego lamentamos? ¿Dónde quedó la sabiduría, hermano? Eso también me lo digo a mí también, no creo que se lo estoy diciendo a usted, ¿cierto? ¿Dónde quedó esa sabiduría que profesábamos tener? Ese conocimiento que decíamos tener, ¿dónde quedó? Con nuestra mala decisión, con nuestra mala determinación, con muchas veces con nuestra falta de fe, ¿cierto? Entonces debemos recordar que no basta nuestra sabiduría, sino que la de Dios. Esa es sabiduría ilimitada. Entonces, ¿cómo podemos humillarnos y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría para las decisiones grandes y pequeñas de nuestra vida? Claramente rindiéndonos a Él y aceptando que somos insuficientes, que no lo sabemos todo, que claramente, aunque yo me informe todos los días, no lo sé todo. Muchas veces esa misma información a lo mejor me ha hecho daño. Cuando se dice, ¿cierto?, aunque mal dicho, cuando la mucha letra mata. Muchas personas dicen, es que todos los que estudian mucho, ¿cierto?, les mata el espíritu. No está diciendo eso Pablo, porque si no, no nos mandaría a estudiar nuestra Biblia. Pablo mismo no sería un gran ejemplo, hermano, ¿cierto?, de sabiduría, no solamente espiritual, sino también terrenal. Él sabía muchos idiomas. Entonces, de él no podría salir algo así. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Es que la letra de la ley, mucha letra de la ley, o sea, que mucho querer hacer por tu propia cuenta, eso mata el espíritu de la gracia. Entonces, debemos comprender de que nos están hablando contradicciones, ¿cierto? Tenemos que saber para hacer lo que sabemos. No podemos ser sabios si primero no nos informamos. Que el Señor les bendiga. Así pasamos entonces al siguiente. Vamos al número 6, que dice libertad y propósito. Nuestra diapositiva dice: la libertad de Dios se refiere a su independencia absoluta para actuar según su propia voluntad y carácter. Su propósito es su plan eterno y soberano que abarca todas las cosas ejecutadas con perfecta voluntad y poder. Esto, ¿cierto?, claramente nunca ha entrado en conflicto con nosotros, pues sabemos que Dios es totalmente libre, ¿cierto? ¿Quién le dirá al Señor qué haces? Nadie podría atreverse, bueno, por lo menos entre nosotros, atreverse a decirle: Señor, ¿qué se te ocurrió hacer? Sino que comprendemos que Él es totalmente libre. Explicamos, ¿cierto?, delante, que nosotros muchas veces creemos que tenemos una libertad libertaria. ¿Qué significa esto de libertad libertaria? Usted lo puede buscar también.
¿Creer que somos libres? Claro que sí, pero totalmente libres, hermanos, sin Cristo no lo somos. Debemos comprender que Él nos hizo libres, pero el ser humano sin Cristo está atado al pecado. Por lo tanto, su libre albedrío, lo recordamos, está sometido al pecado. Pero cuando Cristo llega a la vida, se nos da, ¿cierto?, entre comillas, el espacio, la oportunidad para ahora elegir bien. ¿Perfecto? Entonces nosotros realmente somos libres, como mismo la palabra nos dice, porque el Señor os ha hecho libre. Debemos vivir en libertad. Debemos vivir esa libertad, pero no en libertinaje, ¿cierto? Saber vivir la libertad. Cuando a Pablo vinieron y le dijeron, ¿cierto?, nuestros hermanos de este lado de acá comen carne sacrificada a los ídolos, pero los hermanos de acá no quieren comer. ¿Qué es lo correcto? ¿Cierto? ¿Qué es lo correcto? El que coma para el Señor, y el que no coma, absténgase, porque para el Señor lo hace. Entonces, lo importante es de que tu conciencia esté limpia, sirviendo al Señor, ¿cierto? Que su conciencia, hermano. Ahora que tengamos una sana conciencia para que también seamos bien dirigidos, porque si mi conciencia está toda nublada y entenebrecida, lo que es pecado no voy a aceptarlo como pecado y voy a vivirlo igual, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, Dios es totalmente libre, totalmente de forma independiente puede cumplir sus propósitos. Nosotros fuimos creados con un grado de libertad y con un propósito. Tenemos la capacidad de elegir claramente, pero constantemente tomamos malas decisiones cuando el pecado, hermano, ha nublado nuestro entendimiento. Nuestra vida toma realmente sentido y dirección cuando Cristo llega a nuestra vida, porque por medio de la influencia del Espíritu Santo podemos comenzar a través de nuestras decisiones a glorificarle y a disfrutar de Él para siempre. Pero, ¿qué ha pasado con nuestra libertad? El pecado, hermanos, aunque ha sido vencido en el madero de la cruz, aún guerrea con nosotros. Y ¿quién le da el permiso a eso? La carne. La carne le da el permiso para seguir esclavizados al pecado. Por lo tanto, ahí es donde está la guerra interior. El hombre, ¿cierto? El hombre antiguo, el hombre anterior, el viejo hombre, lidia con este nuevo hombre, con esta nueva criatura que va formando su carácter para tomar determinaciones, todo a través de la palabra del Señor, obviamente, el Espíritu Santo. Entonces debemos, ¿cierto?, usar nuestra libertad para honrar a Dios. Así iremos haciendo morir, ¿cierto?, esta carne, esta antigua persona. Ya no usemos, ¿cierto?, nuestra libertad para nuestros deseos egoístas o para nuestras rebeliones contra el mismo Señor. Nos volvemos esclavos de nuestras pasiones y de lo que el mundo nos ofrece. Nuestro propósito se tuerce buscando la felicidad en cosas que no duran, en vez de en el plan y propósito eterno de Dios. Cuando no tenemos un propósito claro o buscamos solamente nuestros propios intereses, terminamos frustrados y vacíos. Solo en Jesús encontramos la verdadera libertad. Lo que estábamos hablando está en Gálatas 5:1. Y podemos cumplir el propósito de Dios que Él tiene para nosotros, porque Él nos rescató y nos ayuda a vivir según su voluntad. Piensen, estamos hablando de un barco, de los barcos, ¿cierto?, que hablaba nuestra hermana Ángela, que su padre era buzo. Piensen en un barco, pero sin timón, a la deriva en el mar. Así es nuestra vida si no le damos, ¿cierto?, el propósito a Dios, que Él rija lo que Él quiere para nosotros. Si nosotros escapamos, si nosotros, ¿cierto?, obviamos, si nosotros nos empecinamos en lo nuestro, hermanos, somos un barco sin timón. O piensen en alguien que se siente libre para hacer lo que quiera, pero termina atrapado en adicciones o malas decisiones, como el joven, ¿cierto? Los jóvenes, cuando salen de la casa de los papás, ¿cierto? Soy libre, puedo hacer todo lo que no me dejaban hacer antes, ahora soy libre. ¿Y qué pasa? Se ve atado a sus malas decisiones. ¿Cómo ahora salgo de mis constantes mentiras? ¿Cómo salgo ahora de este círculo vicioso de adicciones? ¿Cómo salgo ahora de esta relación que mis padres me dijeron que no hiciera, pero yo me creí libre? ¿Cierto? Todos esos ejemplos
nos damos cuenta que podemos creer que somos libres, pero estar atados. Eso no es verdadera libertad. La verdadera libertad es la que Dios nos da, es la libertad para hacer lo correcto, para amar y para servirle. Que el Señor nos bendiga. Vamos a avanzar entonces al siguiente. Vamos rapidito porque ya vamos casi terminando. Entonces, paz y orden. Aquí podemos ver la armonía que se nos llama a tener entre el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Hermanos, nosotros es importante que entendamos que existe un término que el reino es ahora, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya gozamos parcialmente del reino de Dios. Ahora, aquí, ya gozamos en parte lo que es el reino de Dios. Pero el todavía no nos enseña que todavía viene una parte aún mucho más hermosa. Si ya creemos que es hermoso haber conocido a Cristo, ¿cierto? Es hermoso poder, por ejemplo, Ángela, ¿cierto? Sonia, trabajarle al Señor acá, ¿cierto? Es hermoso sentir cómo uno puede expresarse, ¿cierto? Delante de la hermandad, darle el ánimo, ¿cierto? Porque cada uno tiene su esencia hermosa que el Señor le ha dado, esa forma de ser, esas palabras, ¿cierto? Siempre dentro de los márgenes que dan gozo a nosotros, a cada uno de los que las escuchamos, ¿cierto? Porque yo no soy Ángela, yo no soy, ¿cierto? Sonia, yo tengo mi forma, ¿cierto? A lo mejor un poco más cuadrada, pero ellas tampoco tienen esa parte de mí. Y por eso mismo Dios se hace de un cuerpo, se hace de miembros. Entonces, pero nosotros estamos llamados a poder guardar la armonía, la paz y el orden en este reino acá que ya está en todo creyente, pero que se consumará en el reino venidero. ¿Ok? Entonces, podemos ver rápidamente en Filipenses 4:7 que la paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos verla ahí. 1 Corintios 14:33, ¿cierto? Dice, Dios no es de confusión, sino de paz. Colosenses 3:15, la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y Romanos 13:1, el orden establecido por Dios. Por lo tanto, la paz, el orden, son, hermanos, necesarios en el reino de Dios, en nosotros, que somos partícipes, heraldos, ¿cierto? Somos aquellos que, hermanos, son representantes de ese reino venidero. Aquí, mientras estamos aquí en la tierra, nosotros representamos eso que ha de venir, imperfectamente, claro está. Pero por Él, gracias a Él, somos partícipes. Nosotros fuimos creados para la paz, para el orden. Queremos sentir esa tranquilidad por dentro, que Él no anhela la tranquilidad. Tener buenas relaciones, que nuestro entorno sea estable, ¿cierto? No un sub y baja de emociones. Cuando creamos estructuras, seguimos reglas y resolvemos problemas sin pelear, estamos reflejando el orden y la paz de Dios. Él nos llama a ser pacificadores en Mateo 5:9. Pero, ¿qué ha hecho el pecado una vez más? Ha traído el caos y los conflictos en nuestras vidas. El enemigo ha venido a matar, ¿cierto? A destruir, a dividir. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos a ver que la paz y el orden comienzan, ¿cierto?, a verse, ¿cierto?, atacadas tanto en nuestras relaciones en el hogar, tanto aquí en la iglesia, hermano, cuando nos unimos, levantemos las antenitas, démonos cuenta, no guerreamos contra los otros, ¿cierto? Yo no guerreo contra mi pastor y mi pastor contra mí, sino que es el adversario que nos quiere poner en contra, que quiere que nos dividamos porque ya no haya cómo más hacerlo. Él ya no tiene cabida en donde está el Espíritu de Dios. Pero Él puede todavía, si fuera un posible, engañar a los escogidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, hermanos, aquí realmente la antena bien parada, el discernimiento bien atento. No sentir ansiedad cuando pasen estas cosas, estos conflictos, sino que debemos estar tranquilos, no intranquilos. Tenemos problemas en nuestras relaciones, tenemos problemas en nuestros hogares, nuestras relaciones están desordenadas, confiemos en Dios.
no incendiemos aún más, no le echemos benzina a la cosa, ¿cierto? Sino que tratemos de ser pacificadores y se irá aplacando la ira, se irá disminuyendo el caos. Porque Dios dice, lo repito, donde hubieran 2 o 3 congregados, Él está ahí al medio. Lean, los invito a leer el contexto de ese texto. No está hablando cuando nos reunimos en la iglesia, no está hablando cuando hubieran 2 o 3 congregados, ¿cierto? Está hablando de cuando se están solucionando los problemas a través de la disciplina eclesiástica. ¿Qué es disciplina eclesiástica? Cuando un hermanito en la iglesia, ¿cierto?, se está desordenando y lo llamamos para ganar al hermano, no para matarlo, sino para que salga de su pecado. Eso se llama disciplina eclesiástica. Entonces, cuando dice, donde hubieran 2 o 3 congregados, cuando yo esté llamándole la atención a nuestro hermano con otro más congregados, el Señor promete estar ahí, en esa conversación de bien, de beneficio para el alma. La falta de la paz y el orden es una consecuencia directa de habernos alejado de Dios, hermanos. Cuando comenzamos a ver, ¿cierto?, estos problemas de paz, de armonía dentro de nuestras casas o dentro de la congregación, que es donde estamos más juntos, ¿cierto?, es realmente porque nos estamos alejando de Dios. Así que preocupémonos de guardar la paz, preocupémonos de guardar la armonía. Solo en Jesús encontramos la verdadera paz, una paz que va más allá de lo que podemos entender. Por eso Él mismo es el príncipe de paz, que pone orden en nuestros corazones y su reino. Reflexión: en un mundo ruidoso lleno de estrés, la paz parece inalcanzable. Piensen en cómo la falta de orden en nuestra vida personal, finanzas, tiempo, nuestras relaciones, nos roba la paz. ¿Cuántos se van felices de aquí? Llegan a la casa, no hay paz, ¿cierto? O al revés, ¿cuántos están felices en la casa? Llegan a la iglesia y se les va la paz. También puede pasar, hermanos. Pero el problema aquí no es externo. Nosotros somos los hijos de Dios. En una casa de inconversos, por ejemplo, si usted llega a su hogar, ¿quién debe guardar la paz? ¿El inconverso o el hijo de Dios que viene recién alimentado de la palabra? El hijo de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros salir a deslumbrar lo que somos. ¿De qué provecho tiene guardar la luz debajo del almud? La sal que se vuelve insípida. Y todos esos ejemplos que Cristo nos dio, en donde perdemos nuestro propósito. ¿Para qué valió ese sacrificio de Cristo si no cumplimos el propósito? Entonces, debemos invitar a Jesús, el príncipe de paz, a traer orden y tranquilidad en todas esas áreas que usted está, y yo también, viendo caos, hermano. El Señor tiene el poder. Gloria al Dios, ¿cierto? Ya. Vamos a avanzar entonces y vamos al 8. Gloria, majestad, belleza, dignidad y honor. Una de las cosas que se nos olvida es que nuestro Dios es bello, ¿cierto? Muchas veces se nos olvida ese atributo, que Dios es bello. Claro, porque queremos ver la belleza. Pero muchas veces, yo se lo escuché a mi padre, a veces las cosas no se dicen con palabras, sino con actos, con hechos, ¿cierto? Y nuestro Dios es bello por cómo se comporta con nosotros. No mereciendo nada, Él sin palabras nos demuestra su amor y por lo tanto su belleza, su majestad, su gloria, su dignidad, por lo tanto el honor. Ese es el resplandor de su ser, como cuando vio al profeta, ¿cierto? Y es interesante como en la visión ve que solamente la punta, ¿cierto?, de los vestidos o las faldas de Dios tocaban el templo. Dice que se llenó el templo con solamente una parte de los vestidos, ¿cierto?, la vestimenta de Dios. No con el todo ahí lleno, no, solamente una parte. Y resplandecía una luz, ¿cierto?, que casi dejaba ciego a todo aquel que lo viera. Incluso dice que los ángeles muchas veces se tienen que tapar, ¿cierto?, con sus alas de la gloria, la luz, de la santidad de Dios. Eso realmente es glorioso.
Nosotros fuimos creados para reflejar también esa gloria de Dios. No propia, sino como lo que dijimos del sol y la luna, ¿cierto? No propia, esa luz no es propia, pero viene de Él y irradia por medio de nosotros. Pero debemos apreciar lo bello, buscar el honor, vivir con un sentido de valor y propósito. Nuestro diseño original era para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, pero una vez más el pecado nos ha quitado la gloria de Dios. En vez de reflejar su brillo, buscamos nuestra propia gloria. Nos llenamos de orgullo, ¿cierto? Y adoramos cosas que no son de Dios. Degradamos nuestra propia dignidad y las de los demás. Eso es lo que hablábamos, por ejemplo, las personas con vicio. Te ve a las personas, ¿cierto?, como su dignidad está por el suelo. No es algo que nos agrade ver, pero es una realidad. Ellos creen que están súper bien, lo decía nuestro pastor en su reflexión, ¿cierto?, la otra vez. Ellos creen que están bien, pero están atados, totalmente denigrados. Uno los ve, andan malolientes, están todos sucios, harapientos, y ellos creen que están súper bien. Han degradado la gloria de Dios en ellos, tanto incrédulos como muchas veces también los creyentes. Entonces nos exaltamos a nosotros mismos, y esas son señales de nuestra caída. Hemos deshonrado a Dios y también nos deshonramos a nosotros mismos, pero solo en Jesús, que es el brillo de la gloria de Dios y la imagen exacta de su ser, Hebreo 1:3, podemos ser restaurados para reflejar verdaderamente su gloria, majestad, belleza, dignidad y honor. Solamente es Cristo. Por eso nosotros decimos que somos cristocéntricos. Eso es lo que revela la palabra cristocéntrico, en que todo por Cristo se alcanza. Entonces centramos nuestra cristiandad en Cristo. Nuestra fe viene por Cristo, ¿me entiendes? No es que no creamos en el Padre y en el Espíritu Santo. No es eso. Sino que a través de Cristo vemos las obras, ¿cierto?, consumadas, las promesas del Padre. Entonces, cuando vemos una obra de arte impresionante, ¿cierto?, un paisaje, incluso cuando vamos en vehículo natural hermoso, nos maravillamos sin duda. Esa es una pequeña muestra de la belleza y la gloria del Creador. Ahora piensen en cómo a veces nos obsesionamos con nuestra apariencia o con el reconocimiento de los demás, buscando una gloria que no es la de Dios. Esto nos muestra que hemos desviado nuestra adoración. ¿Cómo podemos dirigir entonces nuestra vida para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios? Tenemos que examinarnos entonces, como lo que decía nuestra hermana Sonia al principio, con qué corazón hacemos las cosas. ¿Con qué corazón? Porque es importante que no nos desviemos. Por ejemplo, ¿con qué corazón le enseñamos a nuestros hijos? ¿Con qué corazón, por ejemplo, le enseño a mi pareja? ¿Con qué corazón me esfuerzo tanto en mi trabajo? ¿Solo para ser reconocido propiamente? ¿Me he olvidado acaso que debo hacer que reconozcan a Cristo en mí también en mi trabajo? ¿Me he olvidado de que en todo lugar debe ser mirado Cristo en mí, no yo? Entonces, aunque no nos demos cuenta, muchas veces hemos desviado nuestra adoración hacia nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, busquemos siempre a Cristo. Y terminando, si no me equivoco, hermanos, sí, pasamos al gozo y la mansedumbre. El gozo y la mansedumbre. Así es como vamos entonces culminando con esta segunda clase de teología propia, en donde ya abordamos los atributos comunicables y comunicables. El gozo de Dios es la felicidad y el deleite perfecto que Él siente en sí mismo, en todo lo que hace. Es un gozo que nunca se acaba. Él terminaba la obra de sus manos y se daba cuenta que lo que hacía era perfecto. Cada día de creación Él lo culminó viendo que todo era bueno. Por lo tanto, Él se goza, se deleita en lo que creó. Su mansedumbre, esa de Dios, es su fuerza bajo control. Él pudiendo destruir todo,
ha sido lleno de mansedumbre, manso, humilde, mostrando en vez de muchas veces la ira, la amabilidad, la humildad, la paciencia. Lo hizo Jesús. Él pudo haber dicho tal cual que los ángeles del Señor lo hubieran venido y tomado. Claro que sí lo hubiera podido haber hecho, pero no lo hizo. Fue manso. Entonces, eso no era debilidad de parte del Señor, sino una muestra de su poder y amor bajo control. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de ser mansos, llenos de mansedumbre, la ira nos colapsa, ¿cierto? Y mandaríamos a todos los juicios del cielo a que caigan sobre tal persona. Entonces, la verdad es de que el Señor mismo nos muestra que tengamos paciencia, que seamos mansos. Ahí hemos fallado, ¿se da cuenta? Ahí hemos fallado. El verdadero gozo, hermanos, para el cual fuimos creados, para gozar de Él para siempre, lo encontramos cuando estamos cerca de Dios y hacemos su voluntad. ¿Quieres ser lleno de gozo? Acérquese a Dios y haga su voluntad. Y aunque no tenga nada, va a estar contento. Aunque lo pierda todo, el gozo va a estar ahí, porque va a tener el gozo mismo en su corazón. En medio del vacío de todo lo que pueda perder la vida, el Señor va a llenar su corazón. Por eso la búsqueda del hombre debe ser esa: Dios, 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 porque se empezó a sentir vacío cuando se alejó de Él. En el huerto del Edén, su juicio fue ser expulsado y no poder volver por sí mismo. Por eso después vemos todos estos símbolos, ¿cierto?, del velo y todas estas cosas que separan a Dios de los hombres, pero roto y rasgado a través de Cristo. Y ahí tenemos entrada nuevamente para estar cercanos a Dios. Entonces, el verdadero gozo lo encontramos así. También fuimos diseñados para ser mansos, para ser amables, humildes y pacientes con los demás, reflejando el carácter de Jesús. Estas cualidades que el Espíritu Santo produce en nosotros. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces nos damos cuenta cuáles son los frutos del Espíritu. Estamos llenos del Espíritu Santo. Lo proclamamos el otro día en una predicación y todos lo creímos. Ninguno venga a dudar. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero esto se va perfeccionando en nosotros. Claramente en estos versículos no estamos diciendo, hermanos, que cada uno decida cuál va a ser su fruto del Espíritu Santo. Eso no es así. No es que yo diga, ya yo voy a tener esto. No. Está diciendo que todos esos deberían estar en abundancia en nosotros. Pero, sí, díganlo más. Sí, sin duda, sí. Bonita reflexión. Claramente, muchas veces no tomamos lo que Dios nos ha dicho. Esto es promesa de Dios. ¿Qué dijo? Que Él enviaría al Consolador, donde, cierto, no estaríais solos jamás. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Dice que fuimos sellados y son las arras. Entonces nosotros nos damos cuenta que la convicción de nuestra salvación es ese sello. Por eso fueron sellados. ¿Qué es un sello? Un sello certifica, ¿cierto?, que esto está, ¿cierto?, entre comillas, enviado, prometido por tal persona que lo envió. El rey de tal lado sella, ¿cierto?, con su anillo antiguamente, y enviaba, y eso era seguro que lo que decía ahí lo había dicho el rey. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de que todo lo que ha dicho Jesús se cumple en nosotros. Por lo tanto, no digamos, ya yo voy a elegir la mansedumbre, yo voy a, como la tarea, ¿cierto?, sino que todos esos deberían abundar en nosotros, así que busquémoslo con paciencia, tranquilidad. No lo vamos a lograr de un día para otro.
Ninguno de nosotros tiene, hermano, todas las cualidades. Créame que no. Pero por eso mismo somos llamados a habitar en conjunto, en armonía. Para eso somos llamados a congregarnos, porque lo que yo no tengo lo tiene usted y yo lo aprendo de usted. La paciencia que ustedes tienen y yo no tengo, yo la aprendo de ustedes. ¿Cierto? Y así ustedes aprenderán algo de mí. Para eso entonces fuimos llamados. Pero el pecado nos ha robado el gozo y nos ha llenado de amargura, tristeza y desesperación. ¿Podemos aceptar eso, la verdad? ¿Que el pecado nos ha robado el gozo? ¿Acaso el mismo David, rey David, dijo, devuélveme el gozo de la salvación? ¿Por qué fue? ¿Por qué clamó a que le devolviera el gozo de la salvación? Porque había pecado. El pecado nos roba el gozo. A lo mejor vamos a orar, hermanos, y el Señor, como es justo, no va a quitar su juicio. Vamos a tener que pagar, entre comillas, nuestra deslealtad muchas veces, porque debemos ser enseñados. Qué buen padre deja que sus hijos hagan lo que quieran. Vamos a ser enseñados. David, su hijo, ¿murió o no murió? Murió igual el que venía, pero él le devolvió el gozo. Y en medio de la adversidad, del juicio, de la pobreza espiritual que estaba teniendo en ese momento, el Señor le hizo recapacitar que él no era por su hijo, él era por Dios. Tú no eres por lo que tuviste un día y hoy no tienes, eres por Dios. Cada uno de nosotros somos por Dios. Entonces, cuando el gozo lo veamos perdido, recapacite. Usted es por Dios, porque la escogió a usted. No, mire, qué más hermoso que la escogió a usted y no a su vecina. ¿Qué quiere que le haga el Señor más? Que le demuestre su amor. ¿Cómo? Mismos parientes. Dios la amó y nos amó tanto que nos escogió. Pero aceptémoslo, como dijo la hermana Ángela. Tomémoslo. Sin duda, el pecado es el que nos roba el gozo. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora debemos considerar de que muchas veces hay aflicciones en la vida, ¿cierto? Pero no por eso perdemos el gozo. ¿Perfecto? Por lo tanto, nosotros podemos estar en situaciones muy adversas, pero no perdamos el gozo porque no es a causa del pecado, es una prueba. Entonces ahí no se debe perder el gozo. Me he aprendido a contentar en la abundancia y en la escasez, dijo Pablo. Entonces ahí tú no pierdes el gozo. Pero si estás viendo que has perdido el gozo, mire, a lo mejor no vea que tiene un gran pecado. Chuta, ¿cuál es mi pecado? Y mire para atrás. No, dése cuenta que su primer pecado es desconfiar de su Señor. Ese es el primer pecado que está teniendo. Está desconfiando de su Señor. El que le ha prometido darle todo y todo lo que tiene se lo ha sido por Él. Entonces ese es el primer pecado, para que no tratemos de hacer un listado cuáles son todos mis pecados. Ya, hermano, yo trato de liberar a la iglesia de esas cargas pesadas. Porque el Señor dice que Él, ni siquiera Él los recuerda, Él los olvida. Entonces Él no está con un listado de pecados, ¿cierto? Cuando fallamos, mira, chuta, me pediste perdón, pero hace 2 días hiciste eso igual, pues. No, si yo le pedí perdón de verdad y yo siento que Él me perdonó, porque también se siente el perdón, el Señor no va a venir a decirme, pero si lo hiciste antes de ayer, Él lo olvidó. No que se vuelva desmemoriado, sino que no lo toma en cuenta. Eso. Entonces confiemos en el Señor, hermano. A veces la vida entonces sin duda nos va a golpear bien fuerte. Y es difícil sentir alegría, ¿cierto? Y nos cuesta mucho ser pacientes y seguir siendo amables. Sobre todo cuando la vida está golpeándonos a nosotros. Cuando alguien nos irrita, ¿cierto? Y la vida se ha vuelto dura para nosotros, respondemos mejor o peor. Piensen en cómo el mundo nos dice que el gozo está en tener cosas o en la diversión pasajera y cómo la mansedumbre es vista como debilidad, ¿cierto? Cuando está ese dicho que somos mansos, pero no mensos. Sí, muchas veces se ve que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. No somos débiles, somos fuertes en Cristo, pero sí somos recatados. Debemos saber responder.
Debemos ser recatados, a veces yo tampoco lo soy, ¿cierto? Debemos tratar de guardar eso. Entonces, no caigamos, hermanos, en las corrientes de este mundo, sino que seamos renovados, dice la palabra del Señor, por medio de nuestro entendimiento. La palabra del Señor hoy sin duda nos ha hablado a través de estos ciertos atributos comunicables. Sin duda nos está hablando. Y nosotros, hermanos, por lo tanto, debemos tener una esperanza de que estamos incompletos, pero seremos restaurados completamente cuando Cristo aparezca en los cielos. Y todo ojo le verá, todos. Y seremos completamente restaurados cuando vayamos en el aire y seamos pasados, ¿cierto?, de un cuerpo, ¿cierto?, como el que tenemos, a uno glorificado, totalmente perfecto, para la gloria de Dios, porque Él lo hará, no nosotros mismos. Por eso la gloria es de Él y no de nosotros. Entonces nos damos cuenta de su grandeza y quién es Él, y de lo mucho que nos hemos alejado de su diseño original por causa del pecado. Fuimos creados para reflejar su santidad, justicia, verdad, amor, sabiduría, libertad, paz, gloria, gozo y mansedumbre, pero el pecado ha distorsionado cada uno de esos reflejos, dejándonos con una gran necesidad de ser salvados y ayudados por Cristo. Y eso está bien, que lo reconozcamos. Pero la buena noticia del Evangelio es esta: lo que perdimos por el pecado de Adán, lo recuperamos en Jesús, el segundo Adán. Él es el reflejo perfecto de todos los atributos comunicables de Dios. En Él la santidad es pura, la justicia es perfecta, ¿cierto? La verdad es real, el amor es sacrificial, la sabiduría es divina, la libertad nos rescata, la paz nos reconcilia, la gloria brilla y el gozo es eterno y la mansedumbre es poderosa, no débil. Gracias a lo que Él hizo en la cruz y que su Espíritu vive en nosotros, somos cambiados poco a poco. Pero para ser como Él no debemos descansar, ¿cierto?, en la gracia, sino que esforzarnos buscando esa perfección en Cristo Jesús, para ser capaces de reflejar cada vez mejor estos atributos en nuestra vida. Entonces, que este estudio de esta clase nos lleve a adorar a Dios con más profundidad, a reconocer honestamente nuestras fallas y depender totalmente de Jesús para que Él nos haga más santos, no nuestras obras. Nuestras obras no nos santifican, Él nos santifica. Que busquemos vivir, ¿cierto?, delante del rostro de Dios, como de delante del rostro de Dios. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si viéramos literalmente el rostro de Dios cada vez que vamos a pecar? Ahí. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? Pero aunque no lo vemos, el rostro de Dios está ahí. Entonces, cambian nuestras vidas cuando entendemos que debemos vivir coram Deo, que eso es delante del rostro de Dios. Vivamos para su gloria y para que su reino siga avanzando.